El texto del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, es una de esas piezas maestras que el evangelista nos ofrece en su obra. Es bien conocida por todos esta narración ejemplar. No es propiamente una parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. No olvidemos que al principio de este mismo texto, en el versículo 9, el evangelista nos recuerda acerca de aquellos que se consideran justos y desprecian a los demás. Los dos polos de la narración son muy opuestos, un fariseo y un publicano. Un ejemplo típico de estas narraciones ejemplares en las que se usan dos personajes, el modelo y el antimodelo. Uno es un ejemplo de religiosidad judía y el otro un ejemplo de perversión para las tradiciones religiosas de su pueblo, sencillamente porque ejerce una de las profesiones mal vistas en la religión de Israel, como es cobrador de impuestos, y se veía obligado a tratar con paganos, es decir, que era un oficio voluntario, pero no por ello perverso. Las actitudes de esta narración intencionada saltan a la vista. El fariseo está de pie orando, el publicano alejado, humillado hasta el punto de no atreverse a levantar sus ojos. El fariseo invoca a Dios y da gracias de cómo es. El publicano invoca a Dios y pide misericordia y piedad. El escenario, pues, y la semiótica de los signos y actitudes están a la vista de todos. Lo que para Lucas proclama Jesús delante de los que le escuchan es tan revolucionario que necesariamente debía llevarle a la muerte. Y sin embargo, hasta un niño estaría de parte de Jesús, porque no es razonable que el fariseo excomulgue a su compañero de plegaria. Pero la ceguera religiosa es a veces tan dura que lo bueno es siempre lo malo para algunos y lo malo es siempre bueno. Lo bueno es lo que ellos hacen, lo malo es lo que hacen los otros. ¿Por qué? Porque la religión del fariseo se fundamenta en una seguridad viciada y se hace monólogo de uno mismo. Es una patología subjetiva envuelta en el celofán de lo religioso, desde donde ve a Dios y a los otros como uno quiere verlos y no como son en verdad. En realidad solamente se está viendo a sí mismo, como si a sí mismo se bastara. Y la verdad es que sin Dios somos nada. Se reconoce pecador, se reconoce humilde, transparente, tal cual es ante Dios, reconociendo que su vida, su existencia, carece de sentido sin su Creador, sin su Padre Dios. Esta situación es más frecuente de lo que pensamos. El publicano tiene un verdadero diálogo con Dios, un diálogo personal donde descubre su necesidad perentoria y donde Dios se deja descubrir desde lo mejor que ofrece al hombre. Solo en nuestra necesidad, en nuestra hambre, abriéndola a Dios, somos saciados. El fariseo claramente le está pasando factura a Dios. Esto es patente y esa es la razón de su religiosidad. El publicano, por el contrario, pide humildemente a Dios su factura para pagarla. El fariseo no quiere pagar factura porque considera que ya lo ha hecho con los diezmos y primicias y ayunos, precisamente lo que Dios no tiene en cuenta o no necesita. Eso se ha inventado como sucedáneo de la verdadera religiosidad del corazón. Nuestro corazón fue hecho para Dios y estará inquieto hasta que descanse en él, nos recuerda San Agustín. El fariseo, en vez de confrontarse con Dios y con él mismo, se confronta con el pecador y se compara. Vemos su vicio religioso radical. El pecador que está al fondo y no se atreve a levantar sus ojos se confronta con Dios, se muestra ante él, se confronta consigo mismo y ahí está la explicación de por qué Jesús está más cerca de él que del fariseo. El pecador ha sabido entender a Dios como misericordia y como bondad, como un lugar seguro donde puede ir para encontrarse con el Dios de amor, para dejarse llenar de él. El fariseo, por el contrario, nunca ha entendido a Dios humana y rectamente. Este extrae de su propia justicia la razón de su salvación y de su felicidad. El publicano solamente se fía del amor y de la misericordia de Dios. El fariseo, que no sabe encontrar a Dios, tampoco sabe encontrar a su prójimo.
porque nunca cambiará en sus juicios negativos sobre él. El publicano, por el contrario, no tiene nada contra el que se considera justo, porque ha encontrado en Dios muchas razones para pensar bien de todos. El fariseo hace pasar el vicio como virtud. El publicano ha hecho de la religión una necesidad de sanación verdadera. Solamente dice una oración en muy pocas palabras: ten piedad de mí porque soy un pecador. Esa sencilla oración abre el corazón para dejar entrar la gracia, mientras que la retahíla de cosas que el fariseo pronuncia en su plegaria han dejado su oración en un vacío y son el reflejo de una religión que no une con Dios, sino que solo aparenta. ¿Y tú, te atreves a mostrarte tal cual eres ante Dios? Paz y bien.